encuentro ahora en el interior del Templo de la Purísima Concepción, aquí en Álamos, Sonora, escenario de la edición número 31 del Festival Alfonso Ortiz Tirado. Estamos ya en Sonidos del Alma. Los detalles en un instante a través de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, a través de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, televisioneducativa.go.mx y Telemax. Sonidos del Alma comienza. Estos oportunistas de la mala memoria. Este Templo de la Purísima Concepción en un principio era algo pequeño hecho a base de adobe y paja. Tiempo después se construye de ladrillo y en el año de 1682 Fray Antonio de los Reyes lo manda a hacer de piedra. Él fallece, pero otras personas se encargaron de terminar de construirlo en el año de 1804 y es así como permanece desde entonces. Y desde este lugar les quiero presentar ahora al trovador mexicano Alejandro Filio. Dio una rueda de prensa, habló sobre su música, sobre lo que ha hecho a lo largo de 30 años de carrera y sobre lo que pretende seguir haciendo, porque él dice que va a seguir cantando siempre. Y presentó aquí en Álamos, Sonora, su propuesta de siempre, sus canciones que hablan de la justicia, que hablan del amor, de la solidaridad, de la esperanza, de la paz. Bueno, creo que es de lo que más me la paso hablando todo el tiempo, tratar de introducir a la gente lo que es este género que ha tenido tantas modificaciones y sobre todo conforme ha pasado el tiempo las nuevas generaciones han aportado algo distinto y algo nuevo. Este género se llama trova, se llama así porque está hecho con una voz y con una guitarra. El contenido letrístico casi siempre se apega a los lineamientos poéticos y de alguna manera creo que el objetivo principal de este género de música es tocar el alma de las personas por medio de los temas que nos interesan a todos. Es decir, no es un género que se haya adaptado muy fácilmente a los asuntos mediáticos y a los asuntos discográficos. En esencia creo que sigue siendo un trovador, hoy en día sigue siendo un ser autónomo, un ser comprometido además con lo que hace y que trata de ser lo más congruente posible con lo que escribe y con lo que vive. Así que esto pues es una característica que no es nada sencilla, pero a la que todos los chicos se han ido adaptando y se han ido sobre todo sumando a esta forma de cantar, a esta forma de ser artista, que es una forma distinta y que cabe subrayar que viene también muy apoyada y muy como consecuencia de la producción independiente. Pegaditos a los míos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndote un futuro o curándome un pasado. Pero sé que este cuento no acabó, no terminó. Despierta, que el volcán no estalla y Salinas no contó lo que ocurrió. Cortas son mis alas, pero están dispuestas al amor. Ese colegio es todo un paraíso,
camino existen bichos y color. Solo despierta o hazme un lugarcito para soñar y olvidemos el reloj. Cuando dejas tus zapatos pegaditos a los míos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndote un futuro o curándome un pasado, pero sé que este cuento no acabó.